agradeciendo este capítulo bursátil al Banco Popular a tu lado siempre, Rafael, y las empresas fabricantes de las vacunas están haciendo todo lo posible porque el público en general le pierda la confianza. Es cierto. Oye, es increíble. Ya vimos AstraZeneca, que hay países que han decidido que no lo van a utilizar por un tema de coágulos y demás. Johnson & Johnson, que en Estados Unidos el CDC y el FDA está sugiriendo dejar de utilizarla porque ha habido unas reacciones adversas muy pronunciadas y mucho más pronunciadas de lo que ellos habían pensado en inicio. Hoy, el CEO de Pfizer dice que se necesitaría una tercera dosis de la vacuna de Pfizer dentro de 12 meses. Entonces parecería que es adivinando que están. Y si bien es cierto que, y vuelvo y lo repito, el desarrollo de una vacuna bajo condiciones normales se toma de 3, 4 hasta 5 años, y esta vacuna la hicieron en 8 meses, y creo que no había que ser científico de la NASA para saber que iban a haber muchos errores y que iban a haber muchas situaciones. La verdad es que, no sé, yo creo que es hasta extemporáneo que el CEO de Pfizer diga hoy que dentro de un año va a haber que ponerle vacuna a la gente, una tercera dosis de la vacuna de nuevo. Y después te van a decir que tiene que ponerte una cuarta, y después te van a decir que tiene que ponerte una todos los años. Y no sé, es decir, yo creo como que es completamente inoportuno, extemporáneo y hasta peligroso estar diciéndole toda esa información a la gente cuando ni siquiera hemos logrado vacunar un 20% de la población mundial. Tienes toda la razón en lo que dices. A todo esto se suma informaciones de ejecutivos, o ejecutivos no, funcionarios públicos del gobierno de China que han dicho que y admiten que sus vacunas no son tan seguras como otras, lo cual genera un voto de desconfianza dentro de la población, y ahí esto pega de frente y muy duro a la República Dominicana, porque que las vacunas que se están colocando en su mayoría son vacunas chinas. Sí. Entonces, eso de verdad que es un tema de confianza, un tema de situaciones. Tú sabes también que ahí Y hay una guerra política, ¿no? sí, y hasta Y comercial. sí, una guerra política. Yo no diría tanto comercial, pero porque esa vacuna prácticamente... La vacuna china se están vendiendo porque las otras no hay. Para que estemos claros. Porque si Pfizer, si Moderna, si AstraZeneca hubieran tenido suficiente capacidad para suplir a todo el hemisferio occidental, tú puedes estar seguro que no se hubiera vendido una sola vacuna de las chinas. Pero la realidad no ha sido esa. La realidad es que hay pocos países en el mundo que están acaparando todas las vacunas de esos fabricantes, y la vacuna Sputnik 5 de Rusia y la Sinovac de China han encontrado un terreno muy fértil para ellos Sí. vender sus vacunas y al mismo tiempo también acercarse a todos estos países. Ahora, la vacuna de Sinovac y todas las vacunas de China hablaron muy claro desde el principio y dijeron que sus niveles de efectividad rondaban el 55-60% de efectividad. Es decir, que nunca nos han vendido que son 90-95% efectivas. Así es. Mira, Ravelo, Janet Yellen está proponiendo ¿Qué dice? un aumento de impuestos a las grandes empresas, y esto ha caído como una bomba dentro del establishment norteamericano. Bueno, La secretaria del Tesoro de Estados Unidos está haciendo una previsión de una recaudación que genere unos 2.5 billones de dólares en 15 años, con un impuesto que
que busca financiar el plan de infraestructura del presidente Biden. Así que la secretaria del Tesoro presentó su plan de aumento de impuestos corporativos vinculados a efectos de infraestructura impulsados por el presidente Biden, que contará con la recaudación de unos 2.5 billones de dólares. Los Estados Unidos deben de sentarse y revisarse. Y qué bueno que Eriden Estrella está ya accediendo, porque voy a dar una opinión muy personal. Y es que Estados Unidos ha descuidado de manera enorme su infraestructura como país, su modernidad como país. Y cuando visitas a Estados Unidos, te das cuenta que porque está la inversión privada que hace sus edificios, que hace sus construcciones, pero cuando tú te vas a la inversión pública, puentes, calles, todo lo que es desarrollo, es un país que está quedando a deber, ¿eh? El país está viejo. Oye, pero tú quieres una cosa más. Hay que decirlo, el metro de Nueva York parece una hueva voladora. Ay, es verdad. O sea, el dominicano de abajo, acostumbrado al metro de Santo Domingo, cuando llega a Nueva York y se monta en esa vaina, la verdad que te choca la impresión. Sí, es verdad. Porque literalmente hasta se siente que es una rueda de hierro arriba de un riel de hierro. Sí. O sea, entonces sucio. No, uno se asusta, ¿eh? Sí. Es decir, a nosotros una cosa que fea y lenta. la experiencia fue al revés, porque obviamente nosotros cuando viajamos a la ciudad de Nueva York y nos montamos en el subway, todavía no había un metro en la ciudad de Santo Domingo, y cuando hicieron el metro, que al poco tiempo de haberlo inaugurado, yo tomé un domingo muy temprano en la mañana y me monté, yo dije, espérate, que esto es otra cosa. Y luego, cuando estuve en París, que me monté en el metro de París, entonces yo vi cómo el metro de París es algo muy parecido a lo que tenemos aquí en la ciudad de Santo Domingo y muy alejado a lo que hay en la ciudad de Nueva York, a pesar de que en Nueva York ellos han empezado un proceso de sustitución de los vagones por unos vagones un poco más modernos, pero todavía sigue siendo un medio de transporte que es como si tú te montaras en la máquina del tiempo, Eric. Mira, Estados Unidos no hace un proceso de revisión de su infraestructura primaria. Yo te diría como desde los años 30 del siglo XX. Fíjate, por ejemplo, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes de la infraestructura de ese país? Yo te diría que 1, el sistema de interconexión de carreteras interestatales. 2, la infraestructura de conexión de los diferentes sistemas de redes eléctricas interestatales. Y por último, que está vinculado con eso, pero todo el sistema de represas de grandes ríos y lagos de los Estados Unidos. Todo eso se hizo entre 1936 y 1955. Ay, mi madre. Y a eso no se le ha puesto la mano. Lo mismo. O sea, hay carreteras interestatales en Estados Unidos. Que la carretera Duarte de Santo Domingo está en 10,000 veces mejor condición. Ay, Dios mío, oye eso. El estado de California, que es uno de los estados más ricos que tiene ese país, las carreteras internas que tiene, eso da pena. Eso no hay otra cosa que da pena, porque ni siquiera se han dedicado a lo más mínimo de darle mantenimiento a todas las calles. O sea, tú encuentras bache tras bache tras bache, y no estoy hablando de hoyo, es capas y capas y capas separadas de hoyos que se han ido haciendo, pero que ellos lo van a reasfaltar, como quien dice. Pero se queda el desnivel entre la capa vieja y la nueva. Entonces, es feo, de verdad.
Y Estados Unidos ha estado hablando de la reconstrucción y remodelación de muchísimas cosas, pero realmente yo tengo yo tengo toda mi conciencia como analista económico viendo el mismo discurso. Sí. Desde cuando No son entró la discursos de primera campaña. administración de Obama, acuérdate de Obama, que eso fue lo que él vendió, Sí. que realmente se hicieron algunas obras de infraestructura, puentes, pero en ningún momento hemos estado hablando de un verdadero sistema de reconstrucción, de conexiones y de comunicaciones a los Estados Unidos. Por ejemplo, todavía al día de hoy, Estados Unidos sigue usando railroads, o sea, trenes, Sí. de finales del siglo XIX. Exactamente la misma. Sí, 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 sí. O sea, Yo te voy a decir algo, Estados Unidos, Eriden. Oye esto. ajá, En la ciudad de San Francisco, todo lo que usted me quiera decir que eso es algo turístico, todavía están los cable cars funcionando, eso es cierto. que son, El mismo sistema. claro, que son, recuérdense que la ciudad de San Francisco está en tiene unos desniveles muy fuertes, entonces las calles hay unas cuestas muy pronunciadas. Entonces, el sistema público, entre comillas, para moverse la gente son estos carros que tienen un cable que lo va alando, cable eléctrico que lo va alando, y que sin ningún problema pues se mueve a través de estas calles tan empinadas. Señores, pero esas son cosas de los años 1900 y 1880, Claro, y sí. 1890. Desde esa época eso está funcionando y le dan mantenimiento y lo tienen funcionando, y qué bueno que lo tengan funcionando. Pero óyeme, Pero eso llega uno hasta un ve esas punto. cosas y al principio tú dices, wow, qué chulo, qué turístico, y después tú dices, ¿y dónde está el sustituto de esto moderno? ¿Dónde está? ¿No está? Sí. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, ya cuando yo era... tú sabes que a mí siempre me ha gustado el diseño y la arquitectura, etcétera. Y en mi mente una vez se disparó una idea que se mantiene al día de hoy. Cuando tú te pones a ver en librería Cuesta, por ejemplo, tú te sientas, que es una de las pocas librerías que yo he visto que tú te puedes sentar con los libros, Sí, sí. a ver, leerlos. Tú te metes a arquitectura, a diseño, y tú, libro van y libro vienen, libro van y libro vienen, libro van y libro vienen, de edificios de oficina, de casas, de puentes, etcétera. Estados Unidos no parece por parte. Ay, mi madre. Todo está entre Europa, China, Japón, Sí. la India. O sea, todo el conjunto de Eurasia. Esos países que están entre el Atlántico y el Pacífico. Absolutamente todo está ahí. Muy pocos ejemplos son estadounidenses. Para tú ver casas en Estados Unidos que valga la pena ver desde el punto de vista arquitectural, tú tienes que irte. Son casas ya muy conocidas, casas de los años 50, de los años 60. Pero realmente Estados Unidos está muy atrás de lo que están países como, señores, China. China es la meca de la arquitectura, aunque la gente no lo entienda. Para que lo sepa. Y la comunidad de arquitectura local no lo debate. Pero la arquitectura más moderna del mundo está prácticamente en dos lugares. En la India, en tres. En la India, en China principalmente, y en Brasil. Es verdad. En donde Brasilia es uno de los proyectos de urbanización más grande y más ambiciosos que se han hecho en los últimos 80 años. Sí, sí. Bueno, por una Para quien ciudad. no lo sabe, Brasilia no estaba ahí hace 80, 90 años. No. Eso fue una ciudad fantasma. Eso lo hicieron de la nada. Correcto. Sí, es. Y las infraestructuras que usted ve ahí, las carreteras que usted ve ahí, el tipo de... Tú te das cuenta que Oscar Niemeyer, que fue el brasileño, arquitecto, uno de los mejores arquitectos de la historia, es una idea muy moderna, una concepción muy moderna del urbanismo, con esas calles tan anchas, que tú solamente las ves
en ciudades como Shenzhen, Pekín, Hong Kong, ese nivel de, bueno, yo ni siquiera Hong Kong llega ahí, tienen que irte a ciudades chinas más modernas para tú ver carreteras de 16, 24 carriles, o sea, carreteras que un ser humano no las puede cruzar. Grandes retos para Estados Unidos porque deben de aumentar lo que son los impuestos a los que más pueden pagar y al mismo tiempo mejorar su sistema de recaudaciones. Hay mucha evasión allá. Yo te voy a decir una cosa, yo no creo que Estados Unidos vaya a poder hacer la mitad de lo que ellos se proponen. Ahí está. ¿Qué? No. Yo te voy a decir algo. Estados Unidos confía demasiado en el mercado para muchas cosas importantes. Fíjate que ellos creen mucho en que sea una empresa que guía un proyecto, que sea una empresa que haga un puente, que sea una empresa que asfalte esto. Lo que estamos hablando de la reconstrucción de la infraestructura de obras públicas de un país, solamente los gobiernos pueden hacerlo. Sí. O sea, planificar a largo plazo cuál es la estructura de una ciudad. Sí. Cómo esa ciudad se va a conectar con otras ciudades. Como lo hizo Al Gore en su momento. Al Gore padre. Correcto, que fue el arquitecto del sistema federal de carreteras interestatales. Ay. Él fue el que las hizo, el papá de él. Y las hizo para que puedan aterrizar los aviones de guerra. Correcto, fue él que lo hizo. Óyeme, la planificación urbana a escala nacional debe de ser planificada, diseñada, ejecutada por el gobierno. Las empresas no tienen la escala necesaria para hacer eso de una forma costo eficiente. Porque no estoy diciendo que una empresa no lo puede hacer. Lo puede hacer. Sí. Claro. Pero va a salir 2 o 3 veces más caro. Sí. Mira, Eriden, confirmando el dato, Brasilia fue fundada en el año 1960. Es decir, que lo que tiene Brasilia son 50 años. 50, sigue siendo la capital política de Brasil. Óyeme, sí, claro. Sigue siendo la capital política. Sí, claro, ahí es donde está el gobierno federal, está el Congreso, sí. Ahí es donde están las principales oficinas del gobierno de Brasil. Yo les recomendaría a cualquier persona que nos esté viendo ahora, que se busque Brasilia y le dé imágenes en Google. Sí. Para que usted vea los edificios que usted va a ver ahí, para que usted vea las obras arquitecturales. La única crítica plausible que yo he escuchado sobre Brasilia es que no tiene historia. Claro. No, y que es una ciudad que los fines de semana no existe. ¿Cómo? También es cierto. Y que todo el mundo se va para la playa. Oye, ¿qué es lo que ocurre, Rafael? Los lunes, desde primera hora de la mañana, de las 5:30, 6 de la mañana, empieza a llegar todo el mundo a Brasilia. Pero claro, los senadores, los parlamentarios, los funcionarios, empiezan a llenar la ciudad. Y durante la semana laboral se mantienen en Brasilia. Los empleados públicos. Desde el viernes, pero no públicos, son empleados federales, porque recuérdate que Brasil es también un Estados Unidos. Es decir, son diferentes estados, aunque de una manera diferente. Entonces, el sábado en la mañana y desde el viernes en la tarde, noche, hasta el sábado en la mañana, la gente empieza a irse de Brasilia a su ciudad, a donde son. Si tú eres senador por Río de Janeiro, tú te vas para Río. Si tú eres un diputado, un parlamentario por Curitiba, tú te vas para Curitiba. Y entonces la ciudad se queda vacía. Y ahí nada más se quedan algunas personas que deben andar como entre el 15, el 20% de la población, que son los que se quedan en Brasilia. Pero el 80% de la gente se va de ahí. Entonces, una ciudad prácticamente fantasma, por eso decía ahorita fantasma, porque en los fines de semana prácticamente Brasilia no funciona. Y luego el lunes de nuevo arranca otra vez como una ciudad. Es un concepto interesante que vamos a decir que hasta cierto punto fue lo que se quiso lograr con el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Lo que pasa es que el Distrito de Columbia está dentro de
el estado de Virginia y la ciudad de Washington. Entonces es diferente, ¿no? Porque es una cosita pequeñita adentro de algo que ya funciona de manera normal. Pero es bien interesante el concepto que se hizo en Brasilia. Mira, Eriden, vámonos a un break comercial para dar por terminado este capítulo bursátil, porque tenemos muchos temas. Tenemos que hablar de Coinbase, Sí, yo sé. que es un tema que está pues llenando bastante la atención de la gente. Tenemos que hablar de estas represalias diplomáticas que Estados Unidos ha tomado en contra de Rusia y algunos funcionarios diplomáticos y cómo eso pudiera afectar el orden económico mundial. Así que vámonos a un break comercial porque tenemos muchos temas que hablar y poco tiempo. Agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre, venimos de inmediato.